إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. A continuación, vamos a hacer una breve explicación sobre Suratul Lahab, que también se conoce como Suratul Masad, y se traduce al español como la sura de la fibra. Esta sura hace parte del Juz Amma, o que también se conoce como la última parte del Corán. Suratul Masad fue revelada en Meca y algunos comentaristas del Corán opinan que fue revelada después de Suratul Fatiha. Contiene 5 versos o ayat, 20 palabras y 77 letras. Esta sura cuenta la historia de Abu Lahab, o el castigo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta para él. ¿Quién era Abu Lahab? Abu Lahab era el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparte de ser su tío, era su vecino. Y 2 de sus hijos estaban casados con las 2 hijas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya y Kulthum. Ahora, Abu Lahab, después de la revelación del Corán y del mensaje del Islam, se convirtió en uno de los peores enemigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, debido a un incidente tras otro, de humillación, de opresión de parte de él y su esposa contra el Islam, contra los musulmanes, contra el profeta Muhammad en sí, entonces Allah decreta el castigo contra él y su esposa por luchar en contra del Islam. Su nombre verdadero era Abdul Uzza, es decir, el siervo de Uzza. Uzza era uno de los nombres de los dioses falsos que los mushrikin de Meca adoraban en ese tiempo. Cuando llegó la revelación del Corán, hubo 3 tipos de personas dentro de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubo quienes creyeron en él y siguieron su mensaje. Es el caso de su tío, Hamza ibn Abdul Muttalib. También hubo quienes no creyeron en él, pero no se opusieron y de hecho lo apoyaron en muchas de sus tareas como profeta. Fue el caso de Abu Talib, quien brindó total apoyo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mientras vivió, no permitió que nadie le hiciese daño a su sobrino, pero nunca aceptó el mensaje del Islam. Y encontramos un tercer grupo, o un tercer tipo de familiar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como es el caso de Abu Lahab, que fue una persona que se opuso completamente al mensaje del Islam y luchó con todas sus fuerzas para acabar el mensaje. Estos 3 tipos de personas que encontramos en la familia del profeta también los encontramos en sus allegados, en sus amigos. Era una persona que gozaba de un respeto único en su comunidad. A él lo llamaban Al-Amin, el confiable. Lo tenían en una muy alta estima. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Allah subhanahu wa ta'ala envía la revelación del Corán y le envía a él el trabajo de profeta? Pasa lo que pasa en muchas ocasiones. Una persona puede gozar de una muy buena posición y de renombre en una sociedad, una persona respetable, con valores, reconocido por su personalidad, ¿no? Por sus virtudes. Pero el momento en que esa persona llega con la verdad hace el papel de criterio o de filtro y empieza a mostrar las enfermedades espirituales que existen en las diferentes comunidades. Entonces, una persona siempre puede mantener su posición de respeto siempre y cuando no interfiera con las creencias ni las enfermedades sociales y espirituales de una sociedad. Si una persona se para y dice la verdad, si una persona lucha por la justicia y por establecer la claridad, la transparencia, la verdad en una sociedad, es una persona que siempre va a tener enemigos. Enemigos de donde él ni siquiera se imaginaba, personas que eran muy cercanas a él. ¿Por qué? Porque cuando la verdad llega
nos hace ver a nosotros mismos qué es lo que habita dentro de nosotros. Y eso fue lo que pasó en Mecca. El Islam vino a purificar el politeísmo en todos los aspectos. En un aspecto mayor, que era el politeísmo que ellos practicaban como religión, pero a otros niveles también, como por ejemplo el seguir sus deseos y no servir a Allah subhanahu wa ta'ala, ni servir a la comunidad. Servir solamente a lo que sus deseos lo llamaban. Entonces hubo muchas personas de este tipo que querían muchísimo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadie se imaginaría que al momento de él recibir la profecía, estas personas se opusieran tanto al mensaje del Islam. Entonces, este es uno de los casos que se presentó en ese momento y fue el de su tío Abu Lahab. Ahora, Abu Lahab tenía varias características, las cuales iremos mencionando a lo largo de la explicación de la sura. Una de ellas era que estaba casado con Yamil. Yamil era también de una familia supremamente prestigiosa. Era la hermana de Abu Sufyan, que años después se convierte al Islam. Y era una mujer muy bella y por eso se le conoce como Yamil, la madre de la belleza. Y él era una persona elegante, distinguida, con dinero. Ella cargaba un collar muy fino, del cual hablaremos más adelante, que está, pues, hace una relación, una metáfora, una sura con respecto a su castigo. Y dicen los comentaristas que ella fue la principal causa por la cual Abu Lahab se opuso tanto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ella metía en la cabeza de su esposo la necesidad de combatir el mensaje del Islam de una manera bastante aversiva. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y en este caso lo podemos ver, la influencia que tiene una mujer en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Tal influencia puede llegar a ser tan fuerte que puede causar ya sea la destrucción o la salvación de la familia. La mujer es el pilar de la sociedad y es el pilar de la familia. La mujer tiene que tener unos valores muy firmes para poder traspasarlos a sus hijos, los cuales van a ser los futuros esposos, los futuros líderes de la comunidad. Entonces era una mujer muy bella, pero era una mujer muy vacía. Y por una razón u otra, una mujer que tomó mucho odio contra el mensaje del Islam y se encargó de envenenar a su marido y a sus hijos contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso no significa que Abu Lahab está libre de responsabilidad, pues obviamente él también tenía rabia contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ella instigó a que su agresividad fuese mayor. Los comentaristas dicen que ella solía poner espinas y artículos punzantes en el camino para que él se tropezara y se lastimara. Ellos solían tirar basura a la puerta de su casa. Obligaron a sus dos hijos a divorciar a las dos hijas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también pues fueron enemigos acérrimos del Islam. Tuvieron un mal final. Fueron personas demasiado activas y muchas veces contra la destrucción del Islam. Muchas veces tanto activismo contra algo, muchas veces es un reflejo de envidia. De pronto ellos pensaron, ¿por qué el mensaje va a llegar a él y no a nosotros? Que tenemos en dunya de pronto una mayor posición económica, por ejemplo. Entonces muchas veces el rechazo de una persona hacia la verdad es en parte rechazo hacia la verdad porque me confronta con mi ego y confronta con todas esas enfermedades espirituales que tenemos y nos aclara la verdad de nosotros mismos si no nos gusta lo que vemos. Y en otro lado también tenemos el sentimiento de la envidia. A veces no es tanto una oposición contra el mensaje en sí, sino por qué el mensaje está siendo transmitido por esa persona y no por mí. Entonces, esto fue un caso que se presentó y bueno, más adelante a lo largo que vayamos a estudiar esta sura vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta pareja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi
en el nombre. Allah. Ar-Rahman, el más misericordioso. Ar-Rahim, el siempre misericordioso. Se traduce como en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Ya hemos explicado esto anteriormente, pero la diferencia entre Rahman y Rahim es la forma en cómo la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala es aplicada sobre sus criaturas. Ar-Rahman quiere decir el más misericordioso, cuya misericordia abarca toda la creación, los creyentes, los incrédulos y los objetos, los animales, todo lo que tiene que ver con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala se sostiene por su misericordia. Y Ar-Rahim, el siempre misericordioso, una misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala otorga especialmente a los creyentes. Algunos comentaristas también dicen que se refiere a la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala tendrá con sus siervos en la vida del más allá, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Pero lo que queremos transmitir en este mensaje, cuando Allah subhanahu wa ta'ala se expresa de esta manera sobre sí mismo, Él introduce, ¿no?, los versos del Corán con esta aya o con el basmala, como se conoce, ¿no?, que es decir Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, es denotar la capacidad de misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala tiene. Él es el que tiene misericordia sobre todo y el que tiene misericordia siempre. Entonces abarca diferentes dimensiones en cuanto a la cantidad y a la calidad de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, que se pierdan, que perezcan. Yada, las dos manos. Abi lahabin, de Abu Lahab. Wa tab, y pereció. Tabbat proviene de la raíz ta. Tabba quiere decir perecer, destrucción. Y una destrucción que no tiene retorno, que no tiene forma de recuperación. Se utiliza para describir una persona que está muy anciana, que ya no tiene juventud, que su cuerpo se está debilitando, que se acerca a la destrucción de su vida en este dunya. Eso es lo que se conoce como una persona anciana, y se utiliza esta palabra. Ahora, tabbat está en forma de verbo pasado, perecieron, ¿no? Pero se traduce como que se pierdan, que perezcan, ¿ok? Pero es una afirmación que Allah subhanahu wa ta'ala hace, perecieron. ¿Qué pereció? Yada, las manos. Originalmente es yadan, pero como está en una expresión posesiva, es decir, las manos de Abu Lahab, esto es una regla gramatical, se pierde la nun y queda yada. Que se pierdan las manos, las dos manos. ¿Qué significan las manos? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala muchas veces menciona una parte de algo, se refiere al set completo. Por ejemplo, cuando él dice que se pierdan las manos de Abu Lahab, lo que quiere decir es que perezca Abu Lahab, como toda su persona, ¿no? Esto a veces lo vemos, por ejemplo, cuando él menciona algo de la oración y dice, no menciona el salah, sino dice ruku o el sujud. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere solamente al ruku o al sujud, sino al acto completo de la oración. Entonces, es una forma de expresión en árabe. Ahora, también yada se refiere al poder y la capacidad que tiene una persona. Entonces, que perezca Abu Lahab, que perezca él completamente, que perezca su poder. ¿Ok? Allah subhanahu wa ta'ala decreta la destrucción para Abu Lahab y encima dice watab. Watab es una reafirmación de lo que ya se ha decretado. Es algo así como que se pierda las manos de Abu Lahab y perecieron, o pereció él completamente, ¿no? Entonces, esto es lo que significa, es una forma o una maldición muy fuerte que Allah subhanahu wa ta'ala lanza sobre Abu Lahab. Abu Lahab, pues ya sabemos, pues era su sobrenombre, Abu, el padre, Lahab, de la flema de fuego. Él era de aspecto rojizo, de piel blanca, rosada, tenía su cabello
¿no? Casi rojo. Entonces por eso él era una persona muy atractiva, ¿no? Y se le conocía como Abu Lahab, y era un nombre en el que él, por el cual él sentía mucho honor, se sentía honrado de ser conocido como Abu Lahab, y más adelante vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala utiliza ese nombre para humillarlo. Ahora, algo más que quería mencionar con respecto a este verso. Vemos en la historia del Islam que no todas las personas que se opusieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron destruidas de la misma manera. Entonces, como seres humanos que no tenemos el conocimiento absoluto de las cosas, a veces nos preguntamos ¿por qué? Porque algunas personas sí perecieron y otras personas no. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala, pues en su inmensa sabiduría sabía quiénes de ellos iban a arrepentirse, quiénes de ellos tenían alguna cualidad buena que podía luego servirle al propósito del Islam. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos lo mismo: ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? ¿Por qué Dios permite que esta persona haga estos actos? Porque algunas personas sí son destruidas y otras no. ¿En qué depende eso? Eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Él sabe el propósito que cada persona tiene en esta tierra y cuál será su destino y su final. Para Abu Lahab llegó mucho antes de lo que le llegó a otros enemigos del Islam, ¿no? Como Abu Jahl, que murió luego en el tiempo de Medina, pero este no fue el caso de Abu Lahab. Ahora, en el momento en que esta revelación se hace, Abu Lahab estaba en perfecta salud, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala revela este verso, el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recita. Y lo interesante de esto es que en ese momento pues él no estaba enfermo. Él pudo inteligentemente haber dejado entredicho la veracidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hubiese querido, por ejemplo, al convertirse al Islam. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño de nuestros corazones. Y esto es una prueba de que este mensaje es de Allah subhanahu wa ta'ala, es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, no es la palabra de un hombre. Es la palabra de aquel que conoce todo, el futuro, el pasado, el presente, lo aparente, lo interno, lo oculto, lo secreto, lo evidente. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala sabía que él jamás se iba a convertir al Islam. Y no solamente eso, sino que selló su corazón. En el momento en que Allah subhanahu wa ta'ala decreta su destrucción, esa persona no tiene retorno. Y en vez de aceptar el Islam, obviamente Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo guió a eso, sino que se opuso más al Islam y tuvo una enfermedad muy grave en el cual todo su cuerpo se fue descomponiendo. O sea que se cumplió el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala después de la revelación de esta sura. Se enfermó completamente, nadie lo quería enterrar, nadie se quería acercar a él, murió completamente solo, duró varios días sin enterrar porque nadie quería acercársele para no contagiarse esa enfermedad tan horrorosa que tuvo. Y sus hijos luego contrataron a 2 esclavos después de que muchas personas le dijeron que cómo puede hacerle eso a su padre, tienen que enterrarlo. Entonces 2 esclavos con algunas ayuda de algunos palos movieron el cadáver y lo enterraron en una fosa. Ni siquiera pues tuvo un entierro digno, y es una persona que murió completamente humillada, completamente sola, y su destrucción fue inminente, su destrucción en la vida del más allá y la destrucción de la vida en este mundo por medio de una enfermedad espantosa que la subhanahu wa ta'ala le envió como castigo y que recibió después de la revelación de esta sura.